Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Bogotá, una ciudad enorme de más de 8 millones de personas, a veces nos enfrascamos en unas discusiones que monopolizan el discurso de todo lo que pasa en la ciudad. Solamente por lo que pasa entre la carrera novena con calles 72 y 85. Y eso pasó por estos días con el debate acerca de la tala de árboles. Y yo aquí no quiero minimizar la indignación de las personas que vieron cómo los falsos pimientos que llevaban décadas frente al gimnasio moderno fueron talados por la noche. No quiero minimizar el hecho de que varios de los conceptos mostrados por el Jardín Botánico, como lo sostuvo la personería, carecían de un fundamento claro para la tala. No quiero minimizar los antecedentes de los comentarios del alcalde Peñalosa, pero de verdad, en una ciudad como Bogotá, la tala de una docena de árboles debe ser el tema principal de debate. Mientras tanto, por ejemplo, avanza el proyecto de infraestructura más grande de la historia de la ciudad, el metro, que recibió un espaldarazo del gobierno nacional y de los juzgados donde estaba demandado. Ya hay un cronograma y si nada extraordinario ocurre, Bogotá tendrá un metro elevado sobre la avenida Caracas y la 1 de Mayo. Por otro lado, no dejan de suceder cosas inverosímiles en los proyectos más cacareados por la alcaldía. Y aquí hablo de lo que revela hoy el diario El Espectador sobre este proyecto de renovación de los semáforos de la ciudad. Este es un proyecto de más de 100.000 millones de pesos para modernizar la red de semáforos de la ciudad que había estado trancado porque el contratista que ganó la licitación lo hizo con documentos falsos. Pero hace unos días la Secretaría de Movilidad anunció que reiniciaba ese contrato, ya que había recibido un documento, la luz verde de la Procuraduría para hacerlo. Pero hoy El Espectador revela que el concepto de la Procuraduría, la supuesta luz verde, es a su vez un documento falso, con el que aparentemente fue engañado el distrito. La Procuraduría falsificada, es increíble. Entonces hoy hablamos sobre lo pequeño y lo grande, sobre lo escandaloso y lo mundano de esta ciudad. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy entonces hacemos un popurrí de Bogotá. Como vamos, nos acompañan 3 concejales de la ciudad. Manuel Sarmiento es concejal del Polo Democrático, de la oposición al alcalde Peñalosa. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Daniel, buenas noches, un saludo a José David, a Andrés, a todos los televidentes también, un saludo muy cordial, mil gracias por la invitación. No, señor. José David Castellanos, Cambio Radical, del partido que ha apoyado al alcalde Peñalosa. José David, bienvenido. Daniel, buenas noches a todos los televidentes, gracias por la invitación, un saludo también a Manuel y a Andrés Forero que nos acompaña hoy. Cuénteme un poquito usted quién es, qué hace, cuál es su gente en Bogotá. Bueno, José David Castellanos pues lleva ya muchos años en temas políticos. Antes fui edil de la localidad de Teusaquillo, fui consejero local de juventud. El semestre pasado por Consejo Cómo Vamos, que es una organización cívica, que como mejor concejal de Bogotá. Y pues bueno, aquí estamos en el debate, debatiendo los diferentes temas de la ciudad que son muy importantes. Y Andrés Forero del Centro Democrático, peñalosista, no peñalosista, ahí cómo quedan los, es que los del Centro Democrático, yo pensé que estaban con el alcalde y después como que se separaron en algunos temas. Andrés, bienvenido. Pues muchas gracias, Daniel, un saludo para Manuel, para José David, para todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues no, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos hecho parte en el Centro Democrático de la bancada que ha apoyado muchos de los proyectos del alcalde, pero eso no ha obstado para que mantengamos una actitud crítica con algunas de sus gestiones y que de hecho nos hayamos opuesto a algunos de sus proyectos de acuerdo. En particular, estuvimos en contra del proyecto de valorización, sí. Junto con otros concejales logramos que se archivara y recientemente pues votamos en contra del proyecto de acuerdo de la contribución para parqueaderos y logramos también, junto con otros concejales, que se hundiera ese proyecto. O sea, están con ustedes, los del Polo, últimamente los del Centro Democrático. No, el Centro Democrático es un partido absolutamente peñalosista. 2 proyectos, de muchos proyectos se los han votado en contra y ayudaron a hundirlos. Pero en lo fundamental hay que ver cómo salen a defender al alcalde. Uno sale, lo critica, le cuestiona las cosas y son los principales defensores, junto por supuesto con Cambio Radical y todas las bancadas que hacen parte del peñalosismo, que no se distancian ahora por la mala imagen del alcalde nosotros hemos mantenido, Daniel, y pues aquí aclaro, una posición responsable con la ciudad.
Nosotros, como digo, hemos acompañado, y lo dije inicialmente, muchos de los proyectos Metro. del alcalde, estábamos de acuerdo en que se construyera el Transmilenio metro. por la séptima. Nosotros cuando aprobamos el cupo de endeudamiento para el Transmilenio por la séptima, le dijimos al alcalde que nos parecía que había otras vías prioritarias para la ciudad en términos de Pero Transmilenio. la aprobaron. No, lo aprobamos porque es un cupo de endeudamiento global. De No, hecho, pero es un cupo de endeudamiento no, para... no, es un cupo A ver, de endeudamiento yo le global, explico esto a Manuel. los televidentes porque con Andrés siempre hemos tenido esta discusión. Cuando presenta el proyecto del alcalde Peñalosa, el secretario de Movilidad, la señora Liu, dicen, esta plata la vamos a usar para Transmilenio por la séptima, y el Centro Democrático termina votando. Entonces que no digan, no, ahí No, aprobamos nosotros- un cupo nosotros- global, ¿cierto? Y ellos verán qué hacen con la nosotros plata. cuando- No saben que esa plata iba para Transmilenio Pero por la séptima. Andrés. ahora que En Manuel eso habló, sí yo hay que también ser voy- responsable No, también. no, hay que ser Andrés, responsable. Y Andrés, asumir las consecuencias de los actos. No, ¿sí o claro que sí, pero ¿qué es lo que Y sucede? esto es clave, ¿por qué? Porque ya estamos como calentando motores en la campaña preelectoral del 2019 y entonces está bien saber dónde está parado cada uno. No, claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros fuimos sometidos a la votación de un proyecto de acuerdo que llevaba un cupo de endeudamiento global. Sí. Es decir, en el Consejo de Bogotá no se puede amarrar necesariamente, a menos de que sea a través de vigencias futuras, pero en el caso de un cupo de endeudamiento, esa plata a una obra de infraestructura determinada. Nosotros le dijimos al alcalde, porque estamos conscientes de que existe un retraso en términos de infraestructura muy, Sí. muy grande. Lamentablemente hubo 12 años donde se avanzó muy poco en términos de infraestructura. Yo siempre, y Manuel es testigo, reconozco que en esos 12 años hubo avances en temas de, por ejemplo, educación, en temas de Pero, resultados. no me enrede la pero, pita. no, pero entonces, ¿qué Pero sucedió? voté el Pero en cupo temas de, de en temas, en temas de endeudamiento por la séptima, infraestructura, Andrés, en es muy temas de sencillo. infraestructura, La no, porque es que fórmula no es se muy votó así. sencilla. Entonces nosotros le dijimos, alcalde, estamos conscientes de esa necesidad tan grande que hay de infraestructura en la ciudad y le vamos a aprobar el cupo, pero diciéndole que necesitamos que esos Venga, recursos se destinen a José otras David. obras. La avenida José 68, David, la ciudad de Cali. Usted que ya que dijo y tomó partido, ¿estos son como unos peñalosistas vergonzantes? Pueden ser como unos... No, yo creo que el tema de la administración, yo apoyé el Transmilenio por la séptima y lo sigo apoyando de manera de frente. Eso está muy Creo que los proyectos de infraestructura y el retraso que tiene la séptima es garrafal. Y creo que ese proyecto puede mejorar mucho. Nos hubiera gustado un tranvía, pero el tranvía no nos soluciona la problemática de pasajeros hora sentido. Y ese es el gran problema, porque según la demanda que hay de pasajeros, pues no nos lo arregla el tranvía. Entonces, por eso es importante el tema del Transmilenio. Y por otro lado, pues creo que yo apoyé a Peñalosa, lo apoyo en ciertos proyectos, pero también soy crítico en muchas decisiones que ha tomado el alcalde. Y eso no significa que yo apoye toda la iniciativa, todos los propósitos que tengan los diferentes secretarios. Manuel sabe, yo por ejemplo no estuve de acuerdo con valorización. Yo fue de los votos negativos de subir las alzas de las tarifas de parqueadero. De los pocos votos, el único voto negativo de Cambio Radical. Entonces, digamos que esos son temas que uno sabe que son de ciudad, pero uno tiene que ser coherente y Cada tiene que vez ser más objetivo. difícil encontrar gente No, que pero- haga pero- una ¿Cómo pero será una de cosa. malo el alcalde No, pero Peñalosa, que todo el una mundo cosa, se Daniel, a trata propósito de distanciar? lo que decía José David. Nosotros en el Centro Democrático aprobamos ese cupo de endeudamiento en particular. Yo pienso que se tiene que revisar la situación de la séptima, es crítica, se tiene que hacer algo, Sí. pero los mismos estudios de la administración, los mismos estudios de la Secretaría de Movilidad decían que había otras vías que eran prioritarias respecto a la séptima. Fue por esa razón que nos parecía que era más importante que se hicieran esas vías antes. Bueno, a ver, antes de que entremos en detalle, yo aquí voy a entrar, y casi que me lo exige la coyuntura, el tema de los árboles que sacudió a la opinión de la ciudad de Bogotá, una opinión que yo creo que se restringe a lo que decía, tal vez fui exagerado, de la calle 100 a la autopista hasta la 72, ahí está más o menos la opinión de Bogotá. Pues yo creo que en ese tema lo que más se ha conocido en las últimas semanas es la protesta ciudadana contra la tala de árboles en esa zona específica de la ciudad, que es una zona de estratos medio altos y altos. Sin embargo, el alcalde Peñalosa ya lleva más de 10.000 árboles talados en toda la ciudad y es en todas las localidades. Hay una comunidad muy organizada y que está muy inconforme, que es la del Bosque San Carlos, en la localidad de Uribe. Le dicen el único pulmón del sur de Bogotá, es un bosque muy bonito, y Peñalosa ha venido talando árboles de manera arbitraria. bosque de eucalipto. De eucaliptos, pinos, y hay distintas especies de árboles que son muy importantes para la comunidad, y eso ha generado una reacción y una protesta
También el bosque, por ejemplo, de Bavaria, allá también ha habido una protesta grande de los ciudadanos en contra de la tala de árboles. Yo creo que es un tema importante, es decir, los árboles generan una relación de cariño con las personas, además son fundamentales para mejorar el medio ambiente, disminuir la contaminación, y hay estudios, por ejemplo, de los Andes que dicen que son muy importantes para mejorar la seguridad, la percepción de seguridad. Antes de entrar en eso, déjeme poner unos números de entrada sobre lo que trajo la última encuesta Gallup, que es una encuesta longitudinal, es decir, que lleva muchos años midiendo percepciones. Aquí pongo los últimos meses de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y hombre, dentro de lo malo, es decir, hace apenas en febrero de este año tenía una imagen, una desaprobación de su desempeño del 80%. Eso es peor de lo que ha tenido, creo que ningún alcalde desde él mismo hace cerca de 12 años. Peor de lo que tuvo Petro en cualquier momento, ese 80%, pero eso ha ido bajando, bajó hasta 68% en la antepenúltima medición y en la última subió un poquito, ligeramente, 70% desaprueba, 28% aprueba. En medio de lo que venía siendo la cosa, hay una mejoría de la aprobación, desaprobación de la imagen del alcalde Peñalosa y en general, ¿cómo ven los bogotanos a su ciudad? Si está mejorando o empeorando, y esto es lo que pregunta la Gallup. Esta es la siguiente. No sé, ya es. Esa es, mejorando, empeorando, perdón. Y ahí también hay una mejora, ¿no? Leve. 62% de las personas en la ciudad. Unos picos en febrero, por ejemplo, fue toda esta crisis de las basuras, entonces pues crece la desfavorabilidad, pero en general podemos hablar de en promedio un 75% de desfavorabilidad, que lo confirma una encuesta que contrató el alcalde, Daniel. Ahí me encontré que el alcalde Peñalosa con recursos públicos contrató una encuesta para medir si sus campañas de publicidad estaban funcionando para mejorar su imagen. Manuel. Me parece... No, pues es decir, si usted se gasta plata en publicidad... Y mire los resultados. Y bueno, primero, gastarse plata en publicidad de recursos públicos es bien grave. Y gastársela en una encuesta, pues es peor. Pero mire los resultados. Le preguntan a la gente qué le gustaría escuchar acerca del alcalde Enrique Peñalosa. Cualquiera diría, no, pues que cumpla sus promesas, que haga los proyectos. La mayoría de la gente, si usted agrupa las respuestas, dicen, queremos que se acabe este gobierno. Dicen revocatoria. Otros dicen fin de la administración Bogotá para todos. Destitución, renuncia. Usted suma todas estas respuestas y es el 23.5%. Y le preguntan, ¿qué no le gustaría escuchar acerca de Enrique Peñalosa? Reelección, 15%, que no quieren la reelección del alcalde. Que permanezca en el cargo por un periodo más largo, 12%. O sea, es evidente el descontento por unas políticas que son totalmente. Y entonces aquí hay un debate y es sobre si se trata de un tema de comunicación del alcalde, que puede ser a veces odioso, o es un tema de gestión. Y esto me sirve para el tema de los árboles, porque yo no estoy seguro si aquí se trata de un tema de que ha sido muy mal comunicado o de si de verdad hay una gestión deficiente en el tema de los árboles. La personería parece pensar que hay un tema de gestión, es decir, cuando empezaron a tumbar los árboles, lo que dijo la administración es que esto se trata de un tema de la salud de los árboles. Son árboles que están dañados y que son un riesgo. Podrían caer, que eran un riesgo. Y entonces la personería en un comunicado del 10 de septiembre dice, en la actualidad hay 26 proyectos paisajísticos que contemplan el corte de 1.192 árboles. Algunos de los conceptos de tala no describen ninguna afectación del árbol por enfermedad, daños irremediables o riesgo de caída. Por el contrario, indican que están en perfecto estado. La personería, en su función de organismo de control, no le da órdenes a la administración distrital, agrega a propósito del comentario del alcalde. Entonces, ¿es esto un proyecto paisajístico mal comunicado? ¿Qué es lo que está pasando? Daniel, yo creo varias cosas. Lo primero que dice Manuel Sarmiento, que dice que en el bosque San Carlos de manera arbitraria. Aquí ningún árbol se corta de manera arbitraria. Todos los árboles que se talan y todos los árboles que se mantienen o que se les hace reparación tienen que tener unos estudios técnicos certificados por la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico. Tienen que tener unos estudios con biólogos que miran por qué es importante talar cada árbol en Bogotá. Pero eso no era lo que decía un poco la personería ahí. Decía que... Por razones yo no quiero decir que las razones paisajísticas sean inválidas, sino que sí son de alguna forma arbitrarias. Y yo le digo una cosa, Daniel. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, obviamente, con la tala de árboles. Creo que no va de la mano, pero sé de muchos casos en muchos sectores de Bogotá donde
la misma comunidad exige a ciertas talas de árboles porque se va a caer en ciertas zonas que son vulnerables para la población. Sí. Pero, digamos, aquí todos los procesos son muy rigurosos. Muy rigurosos. Cada tala de cada árbol tiene un estudio, una medición y un diagnóstico que se demora a veces semanas o meses para identificar y para validar si se tiene que talar o ¿usted no. cree que los árboles, de los famosos falsos pimientos de la carrera novena enfrente al gimnasio moderno, donde vive la crema, la élite de la ciudad, y por eso dolió tanto que los tumbaran, sobre todo en los medios de comunicación, ¿usted cree que esos árboles estaban enfermos? Pues Jardín Botánico mostró un diagnóstico donde estaban enfermos. Yo no estaba de acuerdo en que los talaran, la verdad. No, pero me en interesa, ese caso, no me interesa eso que los talen o no, Daniel. Me parece que eso hacía con el parte paisajístico. A mí me gustaban los árboles, pero Jardín Botánico demostró que estaban enfermos y que tenían unas condiciones bastante complicadas. José David, Entonces creo que eso es uno de los súper importante también conceptos, ponerlo claro. Varios de los conceptos de algunos de esos árboles del Jardín Botánico decía estado sanitario perfecto. Estado fitosanitario perfecto. ¿Cuál es la razón última para talarlos? Razones paisajísticas, la visión paisajística de la administración. O sea, la administración que no le gusta, que hayan distintas especies en un mismo tramo, eso le parece feo. Y entonces hay que talar y poner una o dos especies iguales, que es lo que quiere Peñalosa. Eso es arbitrario. Y si no, y fuera eso, si eso no se hace antes, diciéndole a la comunidad, tenemos esta idea, y la gente dice, bueno, nos gusta o no nos gusta, pero si no hay una razón efectiva de problemas de enfermedad que se va a caer, y simplemente talarlos por razones paisajísticas, es una arbitrariedad. Pues una cosa, a propósito de lo que planteaba José David, efectivamente uno lo que espera es que cuando se va a adelantar una intervención de esta naturaleza haya un ejercicio de socialización. La personería ha puesto en cuestión la forma en que se adelantó esa socialización en este caso puntual. Dijo que en teoría no se había hecho debidamente, sino que se había solamente consultado, se les había referido solamente a las personas que cuidaban los apartamentos. Eso fue algo que dijo, no a sé los si vigilantes. a los vigilantes, exactamente. ¿Qué sucede? A propósito también de lo que decía Manuel, yo creo que y de hecho pues las cifras así lo sugieren, esta administración no ha sido en términos absolutos más arboricida, por decirlo de alguna forma, que las administraciones anteriores. Han estado más o menos en un promedio similar, de hecho puede estar un poco por debajo. Hay árboles que hay que tumbar, es decir... Entonces yo quería plantear eso. Ha sido normal en las administraciones pasadas Hay también. necesidad a veces de tumbar árboles, claro que sí, se tiene que hacer un ejercicio, hay árboles que están amenazando caídas, eso constituye un riesgo para las personas. Por otro lado, más allá de lo que planteaba Manuel, en otras zonas de la ciudad, en algunos parques, por ejemplo, cuando hay un excesivo número de árboles, eso se puede constituir en un foco de inseguridad. Me ha pasado que recorriendo la ciudad me he encontrado con personas que solicitan, no que se talen todos los árboles, pero que sí por lo menos se busque algunos. Entonces, otro, por ejemplo, uno que me tocó ver esta semana, es un parque que tiene alrededor un seto de un cerco vivo. Sí. Toda la comunidad está de acuerdo y nos hemos demorado como 3 meses en poder talarlo, a pesar de que todos ¿usted está de acuerdo con esto que trinó el alcalde? Lo que pasa es que Twitter ayuda a guardar la memoria y en el caso de Peñalosa las cosas a veces son dichas de una forma muy a su estilo. Esto es lo que decía en el 2011. Ahora el Jardín Botánico está llenando de árboles a la loca cada centímetro del espacio verde de la ciudad. Ya no será posible tomar el sol. Ahí está el tema, ahí está el tema, qué pena Andrés, ahí está el tema de lo que tú decías de cómo se comunica con respecto a la tala. Y creo que aquí el debate a veces, la tala es súper importante controlarla, pero lo que más tenemos que controlar es la arbolización también. ¿Cuánto se está reemplazando por cada tala de árboles? Y en este caso la administración está cumpliendo hasta el doble o hasta el triple por cada tala de árboles en arbolización en la ciudad de Bogotá. Sí. Y eso me parece súper importante colocarlo en la ciudadanía. Y eso lo reconocen hasta los críticos. Además porque eso es ley, es norma. Es ley de norma. Ahora, como se comunica el alcalde, sí, pues es un desastre. Pero eso además fue del 2011. Y una cosa, Manuel, antes de darle la palabra. Es del 2011. Ese es del 2011 y ahorita hace poco se le va a decir que el Jardín Botánico era una entidad que prácticamente no podía ser objeto de ninguna crítica. Ajá. Entonces, no, yo pienso que se tiene que hacer un ejercicio sensato, responsable, además socializado para ver qué árboles se deben talar o no. Lo que pasó ahorita me parece que fue un despropósito, pero también hay que generar conciencia en la comunidad de que esa arborización a veces voluntaria y espontánea también puede generar problemas, que posiblemente es lo que estaba tratando de ilustrar el alcalde con ese trino del 2011. No. Pero varias cosas. Primero, o sea, el tema del arbolado urbano es tan importante que se hacen estudios sobre este asunto. La Universidad de los Andes hizo un estudio hace 3 años sobre el tema y señala que la percepción de seguridad mejora con árboles urbanos, con un buen arbolado urbano. Frente a cómo se hace el tratamiento, también no es un tema tan sencillo, no es simplemente talamos y reemplazamos por 2 o por 3. Por ejemplo, en el Virrey,
La gente ha sido tan estudiosa del Parque El Virrey que las distintas especies que existen de árboles en El Virrey florecen a distintos momentos del tiempo y eso hace que estéticamente el parque y la ciudad sea mucho mejor. Pero además, eso también depende de que en cada momento del año, en el momento en que florezca el árbol, también permite que lleguen aves de distintas especies en distintos momentos del año. O sea, hay todo un estudio ecológico que hay que hacer alrededor de esto. Y en El Virrey llegó Peñalosa y dijo, también vamos a talar, ¿cierto? Queremos hacer no sé qué, canchas sintéticas, no sé qué otras cosas, y vamos a reemplazar es por árboles nativos de una sola especie y más. Y eso no es así, eso es arbitrario. Y por último, parte de las cosas que hay que analizar en este tema es el negocio de la tala, porque se contratan empresas privadas, consorcios privados para talar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué parte del pago se hace con la madera del árbol? Porque así lo dicen los contratos. Entonces, si el árbol está enfermo, ¿de qué va a servir la madera para después comercializarla? O sea, eso es parte del debate. Sí, pero eso no usted y yo lo sabemos, Manuel. Pagar con parte de la madera, por ejemplo, es incentivar la tala indiscriminada de árboles. Sí, Manuel, pero yo creo que más que el hecho de que se talen árboles, que yo creo que estamos todos de acuerdo que es algo que se tiene que hacer regularmente en la ciudad y que es razonable, es la forma en que se ha hecho puntualmente en algunos casos en esta administración. Por eso me parecía importante plantear que en las administraciones anteriores del progresismo, del Polo Democrático Alternativo, hubo más o menos un nivel de tala similar al que hay ahora. Solamente que ahora se presentó este caso en particular. Además, creo yo que las declaraciones del alcalde fueron desafortunadas, sobre todo cuando planteó responsabilizar a la señora personera de que si llegaba a caer un árbol, pues iba a ser responsabilidad. Tan desafortunadas que ahora el alcalde no puede invitar a un festival de poesía. Esto es... Sí, leer debajo del árbol. Es ¿cómo es? El de Bajo los Árboles, por favor. Esperamos en septiembre literario, nos preparamos para vivir en el Festival de Literatura al Aire Libre más grande de Colombia en compañía del mágico mundo de los libros. Esperamos en Lectura Bajo los Árboles los próximos 29 y 30 de septiembre y no se ven ahí, pero los comentarios... Por la carrera novena en el Gimnasio Moderno, es la invitación. Los comentarios que hay después de eso... Peñalosa habría sido un buen guionista de Chespirito, ¿no? Me voy a la pausa, ya volvemos con este variado de temas de Bogotá en segundos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando de Bogotá, hablamos de lo pequeño que ha tenido un gran impacto la tala de árboles en zonas muy exclusivas de la ciudad de Bogotá. Pasemos a lo grande. Esta semana hubo al menos 3 hechos. Un espaldarazo renovado del presidente de la República al proyecto de metro de la Alcaldía de Bogotá, una decisión en un juzgado que desestimó una denuncia en contra de la forma como se habían apropiado los recursos del metro y un debate en el Consejo de la ciudad donde el distrito mostró de nuevo el cronograma que ya tiene y la oposición creo que fracasó al hacer unas promesas de desmontar el proyecto de metro de Bogotá. Este es el cronograma que tiene la empresa de metro. Entonces, 27 de noviembre de este año, cierre de la preclasificación de los oferentes. De manera muy confusa, el gerente del metro ha dicho que ya se abrió la licitación, pero lo que se abrió fue se abrió la recepción de hojas de vida para los que van a participar en esa licitación. Eso está hasta el 27 de noviembre. A finales de enero del 2019 empieza la publicación para los preclasificados, la escogencia de cuáles son las empresas preclasificadas. Del 25 de marzo al 28 de junio entra la fase de selección. El 12 de julio del 2019, límites para evaluar propuestas y el 6 de agosto del 2019, el anuncio de la adjudicación del contrato del metro. Esos son los cálculos que hace la administración. José David, ¿esto ya es una realidad? No sé, y no sé por qué. Pero pues, ¿cómo así? Si usted, me sorprendió ahí, porque yo he escuchado al alcalde decir esto es una realidad, el metro no tiene Daniel, reversa. es que digamos, si el metro es una realidad, el tema es que los tiempos a veces se pueden alargar o no. O sea, es normal en cualquier proceso de licitación y más una línea del metro. Una línea de metro que tiene una serie de complejidades y de detalles. O sea, el alcalde Enrique Peñalosa no quería hacerlo el otro año, entre más antes mejor, pero todo el tema de la financiación multilateral, todos los procesos de los estudios que tenían que hacer en la prefactibilidad, después en la factibilidad, pues eso hicieron que sí o no dependiera solo del distrito, sino del orden nacional y del orden internacional, todo ese tipo de decisiones, y obviamente alargó el cronograma. Y yo pues espero que sí sea en agosto. Espero que sí sea en agosto, pero por lo que nos contó... Porque si no es en agosto, empezamos nosotros tenemos elecciones en Bogotá en octubre del próximo año.
Sí, eso dicen, ¿no? Porque dicen también que no va a haber elecciones el otro año, por ahí No, dicen sí en va a el haber Congreso. elecciones. ¿Por qué dice? no? No, por ahí. ¿Cómo Dicen así? eso. Sí, dicen que lo van a juntar con las presidenciales del 2022, una chiva. Yo no creo. ¿Peñalosa 4 años más? No, se muere esta ciudad. No mentiras, Manuel, era molestar. Bueno, más allá de esas especulaciones, digamos que chismes sin ningún fundamento hasta ahora, no desinforme. No, sí. A ver, tenemos elecciones en octubre, entonces Sí. si la 25 de adjudicación... Sí, octubre, más o elecciones en octubre. Listo. Elecciones en octubre. Y cambio de gobierno a finales. Entonces, primero de el enero problema del sería 2020. que esto se mezclara con las elecciones de octubre y el problema sería que no lograran la licitación antes de las elecciones. No, yo creo que igual con elección o sin elección el cronograma va y la licitación va. O sea, por ejemplo, el gerente del metro en su intervención, lo primero que hizo fue mostrar el diseño de ingeniería de detalle de toda la línea del No es metro, desde cierto. sus estaciones No es cierto, hasta o sea, la línea, Manuel. No, no es cierto. Y eso fue lo que mostró, eso fue lo que No es adjudicó. cierto por una razón muy sencilla, Vea, José Manuel, David. vea, Manuel, Espere, pero espere un terminar. momento porque sí me parece clave que nos escuchemos. Y hay un tema que es fundamental. La gente que no me cree que los mostró, pues vea el debate. En el debate está colgado en la página web del render? Consejo. Está el render, están los estudios del Un detalle BIM y dijo, se llama, un está BIM. el estudio de detalle del metro. Aquí yo puedo saber hasta qué canal de agua y de electricidad necesito en cada estación. Y lo mostró. Y eso ya es válido en una sesión de plenaria del Consejo. O sea, yo creo en la buena ¿Puedo fe, hacer Manuel. una Y precisión? yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Del señor que dijo en una El entrevista en La gerente- el Señal, gerente decía Metro lo que dijo así. ellos no anticipaban que fuera tan difícil, que él no sabía que había que... Tener Obviamente, permiso no de es la normal. nación para ir a la banca multilateral. Dijo que no, que eso no sabía, ¿cierto? Pero digamos, él en ese debate El mostró gerentazo. eso. Ahora, yo les digo una cosa, tanto bombo que existió en el debate del miércoles y Holman no dijo nada fundamental. Juan Carlos Flores dijo algo que se entendía y que obviamente en los estudios de tráfico se van a mirar. Entonces, ¿cuál era el debate del metro? ¿Cuál era? Y ahí yo estoy ¿Qué es lo que están justificando en tiendo a el estar de tema del acuerdo metro? con- Porque sí, están con dando José pataletas, David. pataletas y no ha El debate sucedido sigue, no ha absolutamente. terminado, ¿no? El miércoles nos Sí, toca Manuel, desde pero al Polo. día de hoy Pero no ha sucedido yo nada quiero hacer interesante. una precisión de lo que dice José David. No puedo haber mostrado los diseños de detalle porque en el contrato que están en este momento seleccionando el contratista no solo incluyen la construcción del metro, sino también la elaboración de los estudios de diseños de detalle. O sea, el gerente del metro miente Los cuando finales, dice eso. dijo él. Pero, los José finales. David, le estoy diciendo y lo puede revisar en el contrato. ¿El contrato para qué es? Para hacer los diseños de detalle, para construir y para operar el metro por 20 años, porque nos van a trasladar el modelito de privatización del modelo Transmilenio a el del metro. Entonces eso no es posible. ¿Cuál es el problema del metro? Hay, yo creo que dos debates. Un debate es la inconveniencia del metro elevado, de hacerlo por encima de la Caracas. No sé si ustedes vieron en esos renders que presentó el gerente del metro, los pilotes que sostienen el viaducto van a atravesar las estaciones de Transmilenio. Tienen un diámetro de 4 metros. Las estaciones tendrían un ancho de 8 metros. O sea, la mitad de la estación de Transmilenio, con el hacinamiento que tienen, va a estar ocupada por una columna gigantesca. Eso fue lo que mostró el señor gerente. Y se ve también la Caracas de solo un carril Y se ve para la carros Caracas con un solo particulares. carril. Bueno, entonces ahí hay un debate bueno. bien duro, ¿no? Porque ese no es el metro que necesita la ciudad. Además, es casi igual de costoso el kilómetro de metro elevado, casi igual de costoso que el subterráneo. Dice Pero hay casi otro porque es muy por debajo, Pero hay ¿no, otro Manuel? debate y es cómo está estructurando el proyecto de la administración. Entonces, y aquí es donde yo digo que esto puede ser una catástrofe para la ciudad. ¿Por qué? Porque para poder hacer un proyecto y calcular sus costos se tienen que tener estudios de factibilidad. El gerente del metro dice, no, en septiembre del año pasado tuvimos estudios de factibilidad listos, pero resulta que estos estudios que están terminando hasta No, ahora de son los de prefactibilidad, factibilidad. digo. Tanto así, Pero José David, venga. pero un momento, yo cuento esto, Es que eso nos adelantó el prefactibilidad. debate. A mí la Financiera de Desarrollo Nacional me dice, el 10 de agosto de este año, de 2018, Sí. estamos terminando los estudios de factibilidad. Luego no estaban el año pasado. Y eso puede generar sobrecostos como Manuel, lo y hablemos menos de el contenido, que hay un debate que hemos dado aquí en este programa varias veces y más del proceso. Y de lo De que, acuerdo. El debate lo hoy que está va. en el proceso, cómo se Entonces, estructura y demás. el proceso es que ya tiene la aprobación de los recursos de la Nación, tiene Sí, todos ya. los documentos que se necesitan, tiene la aprobación del Consejo de Bogotá, tiene la aprobación o la De la preaprobación de la banca multilateral. Multilateral. Si no pasa nada extraordinario, Andrés, esto va a ser licitado el próximo año. Pues bueno, yo quisiera empezar por el tema del debate que se dio en el Consejo este miércoles. Efectivamente, hubo un concejal
que es el doctor Holman Morris, que anunció con bombos y platillos que él iba a tumbar el metro de Bogotá, que en ese debate iba a mostrar la ilegalidad de todo lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que de los 45 minutos que tuvo como intervención el concejal, cerca de 35 minutos se refirieron exclusivamente a unas vigencias futuras que finalmente no fueron utilizadas por la administración distrital, que fueron las vigencias futuras aprobadas el año 2016. Sí. Después se aprobaron otras, porque esas no se utilizaron, se aprobaron otras en el 2017 y esas son las que en teoría están permitiendo que se avance en el proyecto del metro. Entonces, ¿qué sucede? Y algo que considero que fue pertinente por parte del concejal Juan Carlos Flores, y es que él criticó lo que habían sido pues unos anuncios excesivamente optimistas por parte de la administración. La administración había dicho inicialmente que la licitación iba a salir en el 2017. Y que 2016, Andrés dijo Peñalosa. Pero yo tengo en enero cuando se posesionó dijo vamos a salir las licitaciones de diciembre de 2016. Sí, se abre, pero en teoría empezaba la construcción en 2017. En 7 veces se ha fallado Peñalosa al anunciar la apertura de lo que quiero decir es, veces. El 2017 se supone que se iba a iniciar la construcción del metro. Efectivamente, hay que reconocer que hay un retraso considerable. No, de 2 años por lo menos, incluso 3. Entonces, hay que pensar que esa construcción, según los cálculos iniciales, iba a demorar 6 años. Y entonces ahí es importante decir que hay un retraso porque se cambió radicalmente la forma en la que se había pensado el metro y que se venía pensando desde la alcaldía de Samuel Moreno. No, o sea, de hecho hay que decir lo siguiente, o sea, la administración anterior, la administración de Gustavo Petro, ya había hecho unos cambios a el diseño inicial que había tenido Samuel Moreno. Sí. Y reconociendo que hay un retraso significativo en esta administración y que pecaron de optimismo, hay que decir que lamentablemente en las 3 administraciones anteriores, durante 12 años se avanzó ahí tiene toda la razón. Poquito y eso también hay que decirlo. Pues si Peñalosa cambió totalmente el metro y lo va a lograr licitar en menos de 4 años, hizo mucho más que Petro. Y además, este es un tema importante porque yo insisto, yo reconozco avances de las administraciones, las 2 administraciones del Polo y del progresismo en algunos temas de educación y en otro tipo de temas. Sí. Pero en temas de movilidad se rajaron por completo. Mire, Daniel, a 2016 tenían que haber construido 388 kilómetros de troncales de Transmilenio en la ciudad. Hoy solamente... Pero venga, ahí, Andrés. Entonces no construyeron troncales, pero tampoco construyeron... Pero Daniel, usted entonces, es un hecho que el metro como está, si no pasa nada extraordinario, va. No, pues uno esperaría que se hiciera. Lo que pasa es que no, pues uno ha visto con preocupación, uno ha visto con preocupación cómo se han retrasado esas expectativas que se habían generado. Daniel, yo digo una cosa, o sea, se han retrasado, sí, que prometieron hacerlo en otros tiempos, sí, pero están trabajando a toda marcha. Lo que administraciones pasadas no pudieron hacer ni siquiera en prefactibilidad. Aquí dicen algunos concejales que es que el metro subterráneo ni siquiera tenían todos los requisitos de los 10 requisitos para el metro subterráneo. Solo tenían un estudio de diseño de metro subterráneo que no era inviable también por los sobrecostos que representaba. Entonces, aquí hay un tema muy importante. La administración en el debate reconoció, dijo, sí, nosotros dijimos que íbamos a decir la licitación, pero no pudimos. Y no pudimos porque el tema de la banca multilateral nos retrasó, el tema de los estudios nos retrasó. Listo, es válido. Eso es válido. Me parece que es importante reconocerlo. Pero también es importante reconocer lo que usted dice, Daniel. Y es que desde el 2016 están a toda marcha en tratar de sacar todas las etapas. Etapas que son bien difíciles, etapas que por eso en 50 años no ha habido metro en Bogotá y etapas que están logrando en estos 4 años. Y déjeme, me voy a la pausa, vuelvo con usted, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hoy hablando de Bogotá, varios temas, pasamos por los árboles tumbados, ahora estamos con el metro preaprobado, en camino a hacerlo, en camino a ser licitado el próximo año, según el cronograma de la ciudad. Manuel, usted iba a responder a que fueron como una defensa cerrada de la manera como esta administración ha logrado superar sus propias fechas vencidas. Y que ha sido muy ejecutivo. Aquí hay un problema, yo creo que es muy grave y yo le hago un llamado a José David, a todos los concejales, a Andrés, a todos a que lo revisemos con cuidado, porque aquí podemos estar ante otro caso de Reficar. ¿Qué sucedió en Reficar? No hicieron bien los estudios previos y tuvieron sobrecostos por 4.000 millones de dólares, o sea, por lo que valdría un metro en Bogotá. ¿Qué es lo que sucedió? Para poder definir un proyecto de infraestructura se requiere un estudio de factibilidad
que le dé cierto nivel de certeza al costo del proyecto para planificar el gasto. Eso lo tiene que hacer el Estado. En este caso, el año pasado, en septiembre, Gasto Santos, que ya se planificó. ya lo hicieron, y lo explico cómo lo hicieron. El año pasado, cuando se expidió el COMPES del metro, Santos y Peñalosa dijeron, ya tenemos estudios de factibilidad que nos indican que el costo del proyecto va a ser más o menos de 13 billones de pesos, 12.9 billones de pesos. Y firmaron un convenio de cofinanciación que dice, cualquier peso adicional que valga ese metro por encima de los 13 billones de pesos, todo lo pone el distrito. La nación no pone nada de eso porque sería un sobrecosto. El problema, ¿cuál fue? Que cuando calcularon ese valor no habían terminado los estudios de factibilidad. Les decía ahora, a mí la semana pasada el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional que está estructurando el proyecto me dijo, el 10 de agosto del 2018 le entregamos a la empresa Metro la última versión de los diseños de factibilidad, o sea que hasta ahora los tenían terminados. Y si ustedes se dieron cuenta, en el debate de esta semana el gerente dijo, se nos están subiendo los costos ya, el CAPEX, que son los costos de inversión, están subiendo. Dijo que no los podían publicar, que es muy grave porque los deberían publicar, pero ¿eso qué significa? Que todo eso que esté subiendo lo tiene que asumir el distrito. Sí, Si Manuel, el distrito pero- no tiene la plata para financiarlo. Sí, Manuel, pero igual el gerente del metro en el debate lo dijo claramente. ¿Cuánto cuesta el metro? Él lo dijo ahí. No, él dijo que él por dijo ahí, ahora ¿cuánto cuesta la obra 13 inicial del millones, pero metro? dijo, Ah, el bueno, CAPEX por está eso. aumenta- pero, entonces, José, entonces, ¿cuál es el no, problema en José, esto? Óigame un segundo, Sí, José. porque el tema del CAPEX yo lo Póngale- entiendo, póngale pero el un tema del poquito- CAPEX póngale un sucede... poquito- póngale un poquito de racionalidad. No, no, El no, no, CAPEX es lo yo soy que vale- racional, Manuel, pero no tienes que preciso insultarme, José, pero- Perdón, yo preciso eso. El CAPEX son lo que vale el proyecto, los costos. En el estudio supuestamente que tenían en septiembre decía 12.9 billones. El gerente del metro dice, cuesta 12.9 billones y agregó, pero se nos están subiendo los costos. Y ahora sí, déjelo responder. Sí, O sea, no no, va a costar 12.9, mira, Manuel, va a costar más. Yo no tengo que ofender a mis colegas diciendo racionalidad o no. No es Yo una di- ofensa, yo- pero yo- sí yo- póngale ojo a yo lo que dice le el digo, gerente. yo lo que le digo, Manuel, es lo que dijo el gerente. Y el gerente lo que dice Daniel es que el metro cuesta 12,9 No dijo billones eso, de pesos. José. Dijo eso. Pero espérese, el gerente ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, que no sabía que Bueno, para pues él endeudarse mostró- ante la él banca mostró internacional en un debate tenía muy que, riguroso. tenía que Él mo- tener aprobación de la nación. mostró- El gerente dijo que él no sabía que era tan difícil hacer un metro. El gerente dijo una cantidad de cosas que mostraban un grado de improvisación muy alto. Claro. Entonces no sé si usted está listo para creerle al gerente Claro, cuando ha y dicho después eso. de 2 años y medio vuelve y lo reitera diciendo que cuesta 12,9 billones de pesos. Después de 2 años y medio de estudios. No. Y una cosa muy importante, Eso no es cierto, lo que dice Manuel del CAPEX, eso sucede en toda obra de infraestructura grande, donde los intereses también se están comiendo la No. infraestructura y donde los sobrecostos terminan el siendo un CAPEX incluye porcentaje intereses, importante. Andrés. Pero, usted también sabe pero, eso. Manuel, una cosa A a ver. propósito, pues yo creo que no hay que reírse de que se vaya a desfinanciar el metro como No, pues, no, no, usted no, acaba no me de estoy reírse, riendo. ojalá. Yo por eso digo No, a que mí eso me puede parece ser una preocupante. Yo catástrofe pienso para que lo que Bogotá. nosotros deseamos, Yo digo, eso puede ser una independientemente, catástrofe. independientemente de que uno considere que yo personalmente era partidario de que parte del metro se hiciera elevado hasta la Caracas y que después se subterranizara. También critiqué el hecho, como planteaba Manuel, de que Usted durante se está en un tramo cuidando en salud. no, en lo que varios pasa es que frentes. no, porque uno lo que trata es de buscar que la ciudad avance a pesar de que uno hace claro, algunas terminó críticas votando, constructivas. todo el- pero No, y usted lo voté quería eso, porque es que pero me votó parece- finalmente el proyecto que hay pero ahora, es que yo usted lo apoyó. Y es que ese es el problema, nosotros no cogobernamos con la administración. O sea, yo no defino cuál va a ser el tipo de metro que finalmente se va a hacer. Y a mí me parecía más importante que se avanzara, a pesar de que quiero además hacer una claridad sobre esto. El metro es importante para la ciudad, pero creo que se ha hecho populismo con el tema del metro. El metro no va a resolver todos los problemas de movilidad de la ciudad. El metro, de hecho, en el mejor de los casos, va a resolver el 5% o el 10% de los viajes que tenemos el día Sí. de hoy. Entonces, eso, por ejemplo, me parece Y tal fundamental vez el también que la gente- 51% del problema de autoestima de los bogotanos. También. Bueno, eso podría ser, sí, ya no vamos a tener que mirar a Medellín con tanta envidia. Pero eso me parece también importante aclararlo. Pero más allá de eso, yo pienso que tenemos que hacer votos porque se realice esa obra. Es importante. Pero Hemos por estado con un retraso bastante significativo. Pido la palabra después de Andrés. Bueno, Andrés, mire, es que es lo que... Yo tengo un debate en contra del metro elevado y demás, todos lo conocen, pero bueno, ahora digo, es una irresponsabilidad como lo están haciendo. Yo repito, el gerente del metro en su intervención dijo,
lo que calculamos en el año pasado es 12.9 billones, pero se nos están subiendo los costos, porque los costos los calcularon antes de que se terminara el estudio de factibilidad, que fue lo mismo que pasó en Reficar. Entonces los costos se pueden disparar y todo lo tiene que asumir el distrito, una catástrofe financiera. Les pongo otra cosa que es muy grave, que voy a plantear el miércoles. El estudio beneficio-costo. Todo proyecto de infraestructura, la ley dice, necesita un estudio de beneficio-costo. No, y ahí sí, cuando hicieron desde el el del principio, metro, Manuel, siempre dijeron que era positivo. termino. Cuando hicieron el del metro elevado, para hacer el estudio de beneficio-costo, incluyeron el metro elevado junto con lo que llaman las tres troncales alimentadoras. Cuando lo hicieron, calculaban que las troncales alimentadoras costaban 2.7 billones de pesos. Ahora ya salió el estudio de factibilidad de las troncales alimentadoras y aumentó a 4.3 billones. Yo pregunto, Andrés, usted que es economista, ¿no debería cambiar el resultado del estudio de beneficio-costo cuando se aumentan los costos de las troncales alimentadoras y no han hecho un nuevo estudio de beneficio-costo? ¿Y nos vamos a meter en ese metro, en esas condiciones? Eso es una irresponsabilidad. ¿Esta es una buena pregunta? No, a propósito de eso que dice Manuel, yo creo que, y lo vimos por ejemplo con la construcción de la que Porque tanto decimos que son 13 billones de pesos, pero solamente la línea de metro. Esto viene atado a troncales. A el tres proyecto troncales, en total son 20 y pico parte de billones las de cuales pesos. debían ser financiadas. Unas por la nación, parcialmente, y otras iban a ser financiadas exclusivamente por la administración distrital. Pero aquí yo quiero retomar algo que también dijo José David. Yo creo, como dice Manuel, que efectivamente uno tiene que hacer un ejercicio muy juicioso, lo más juicioso posible respecto al cálculo de los potenciales o de los costos proyectados de un proyecto de inversión. Pero hemos visto, lamentablemente, en el país y en la ciudad, lo vimos con el caso del deprimido de la calle 94, lo vimos incluso con esto que ha generado pues cierta discordia y cierta polémica a propósito de lo que hizo Petro, que no avanzó lo suficiente en el tema del Metrocable, del Transmicable, y ahora está pretendiendo sacar pecho por eso, pero inicialmente había un presupuesto que finalmente se terminó incrementando en un 33%, que yo creo que no necesariamente está atado a esto. Hay que además aclarar que todavía no se ha abierto la construcción, se está estructurando, y creo que eso es importante, posible, y eso también pasó pero con el metro. Pero una vez se licite el metro, se hace como se diseñó. Una vez que se licite, sí, pero todavía no se ha terminado de hacer. Y entonces yo pienso que es importante que una vez que se ya termine de abrir la licitación, sí tienen que estar todos los costos sumamente claros. Eso es algo que se tiene que buscar y que hoy por hoy también no está. hay un tema es que pasaba, por ejemplo, que otros concejales, no era el caso de Manuel, que decían que supuestamente el Consejo tenía que aprobar los recursos cuando ya estuvieran todos los diseños. José David. No, rápidamente. Todas las obras grandes de infraestructura tienen un margen de porcentaje de sobrecostos. Esos sobrecostos se van a ver en el metro elevado posiblemente. En todas las obras de infraestructura se ven. Pueden ser a veces del 0,5%, por lo general se promedio del 5 al 10%. Sí. Y esos son miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Si con el metro elevado, imagínese, ya estamos hablando de sobrecostos, imagínese con el metro subterráneo, que pedía desde Lourdes hasta la 127 abrir la tierra por pantallas, o sea, ni siquiera por tuneladora. Imagínese cómo serían los sobrecostos de eso. Me voy a la pausa, ya regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, hay cosas que son impresionantes, impensables, casi cómicas, si no fueran tan trágicas, que suceden en esta ciudad. Por ejemplo, hace unos días la Secretaría de Movilidad volvió a poner a andar el proceso, la contratación para la renovación de la semaforización de la ciudad. Es un contrato de más de 100.000 millones de pesos que hace un privado y lo hizo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Carejo, con este argumento. Y es que, acatando la recomendación de la Procuraduría, se había suspendido el inicio de la ejecución del contrato. La Secretaría de Movilidad realizó diversas gestiones ante las autoridades competentes sobre la presunta falsedad de documentos y abrió un sancionatorio al consorcio. Estas acciones fueron presentadas a la Procuraduría, que nos ha manifestado la viabilidad para reiniciar este proyecto, dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Carejo. Se llamaba el comunicado "Arranca el contrato de semaforización inteligente en Bogotá". Se había suspendido porque el contratista presentó unos documentos falsos en la licitación y él dice, bueno, a pesar de eso, la Procuraduría me acaba de dar una luz verde para volver a arrancarlo. Hoy informa el diario El Espectador, que le ha seguido la pista a este caso, lo siguiente. Con respecto a este supuesto concepto de la Procuraduría, El Espectador dice:
En primer lugar, el Grupo Élite Anticorrupción de la Procuraduría no se ha pronunciado sobre ese contrato. Esto es un entrecomillado de un comunicado que le manda la Procuraduría a la Secretaría de Movilidad. No se ha pronunciado sobre ese contrato. En segundo lugar, porque en la entidad no existe un grupo élite de consultas y análisis. Y finalmente, porque quien suscribe el documento no es funcionario de la entidad. Lo expuesto confiere elementos de juicio para afirmar que el documento es falso. Es decir, la Secretaría de Movilidad dio inicio a la contratación de la modernización de la semaforización con base en un concepto falso. Esto es, o sea, es de no creer. No, pues esto es preocupante, decir y explicar por qué la Procuraduría estaba preocupada, valga la redundancia, y es que inicialmente cuando se hace el proceso de contratación, se sabe después de que se ha licitado y después de que se le entregó a uno de los oferentes, se supo que había habido un documento falso. Había falsificado unos estados financieros, es una firma argentina. Exactamente, eso hay que decir que en principio no es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y que la Secretaría de Movilidad también queda en una posición bastante comprometedora. ¿Por qué? Porque es una acusación que se hace, pero que a la Secretaría no le corresponde en cierta manera definir si eso no es cierto. Yo he visto que en otros lugares, en otros procesos de contratación, por ejemplo en alcaldías locales, que ha habido eso, a veces los que pierden, a veces con razones, a veces sin ellas, tratan de torpedear todos esos procesos. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho la Secretaría? Haber pues puesto el denuncio correspondiente, mire, se está poniendo en cuestión esta situación, para que los entes correspondientes, la Fiscalía General de la Nación, revisara si había pasado. Lo digo además porque había una certificación supuestamente de parte de la Cámara de Comercio de Bogotá que había dicho que esos resultados financieros... Pero usted me está metiendo en los intríngulis del caso. No, lo estoy diciendo porque es un caso complejo y además llama la atención. El 3 de septiembre supuestamente sale este documento que ahora la Procuraduría está diciendo que es falso. Pasaron 10 días. Era fácil porque lo que ellos dicen es que supuestamente no existe la entidad, no existe el funcionario. Entonces creo yo también que la Procuraduría pudo haber actuado con más celeridad para decir que ese documento... Pero venga, y en la Secretaría de Movilidad no ven también echaron para atrás el tema de las tabletas de los taxis, es decir, la gerencia en movilidad pasa por momentos difíciles. Eso es salida en falso tras salida en falso con las tablets, este lío de la semaforización y demás. Y el doctor Bocarejo, pues yo creo que es un buen pupilo del alcalde Peñalosa, improvisadores pues de tiempo completo. Este lío de la semaforización no solamente es desde que se adjudica la licitación bajo unos estados financieros falsos, sino que viene desde antes. La Procuraduría le abrió investigación formal al doctor Bocarejo por diseñar la licitación de manera equivocada. Señala varias razones. No le hicieron caso a una consultoría que contrataron para estructurar la licitación, pero también que la licitación beneficiaba a unos determinados contratistas. Es importante que se sepa esto. ¿Quién se ganó ese contrato? Una empresa argentina y Siemens. Siemens viene manejando los semáforos en Bogotá durante años y eso también ha sido muy cuestionado. Siemens y es la tiene misma como empresa. 1% sí, pero hace parte del contrato, hace parte del consorcio que se gana eso con esta empresa argentina que está siendo pues cuestionada por este lío de la falsedad. Me tengo que ir, José David. No, rápidamente, vea, yo a secretarios que no son de mi agrado por su ejecución es el de secretario de Movilidad. De verdad que ha sido un desastre en varios proyectos. Y el tema de semaforización era uno de los temas más álgidos para la ciudad de Bogotá. La gestión inteligente del tráfico ayuda a reducir los tiempos casi un 30%. Y con los escándalos que hubo de Samuel Moreno en esa época, por haber hecho una licitación idéntica, me parece increíble que una persona que es doctor en ese tema no sea capaz de estructurar una licitación rigurosa y con todos los términos de transparencia. O sea, yo sí creo, lo de la Procuraduría no me sorprende. Que se hayan dejado meter ese gol. Que se hayan dejado meter ese gol y esa falsedad. No me sorprende. Es más, yo he dicho en el Cabildo durante hace muchos meses que ese secretario no debería estar más. Pero ¿y usted presume alguna mala fe? No sé, digamos, no sé, pero sí me parece que hay muchas irregularidades. Daniel, no solo en eso, qué pena, Andrés, sino en el sistema público de bicicletas también pasa eso, en el tema de parqueo en vía, o sea, etcétera, etcétera. Un último tema, porque yo creo que... No, ya, pero se me acabó el tiempo, señor. Pero 2 segundos. Decir que, por ejemplo, también hay buenas gestiones. Mire, yo creo que el tema de la Secretaría de Educación logró hacer un PAE que puede ser ejemplo para el resto del país. Ahí está la faceta Peñalosa. No, es que yo creo que uno tampoco puede darle palo por todo.
peñalosista Tiene toda la versus razón. nacional. No, uno tiene que tratar señores, de ser muchas un poco, gracias. pues, muchas gracias, moderado y, señores. pues, Muchas tratar de ser gracias equilibrado. a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.